Les ruego, por favor, que abran sus Biblias en el Salmo 141. El Salmo 141, que alguien me lo lea y lo escuchamos. Solo versículos 1 y 2. Salmo 141. Mi hermano, dice el Salmo 141 y 2, Jehová, a ti he clamado, apresúrate a mí, escucha mi voz cuando te invocare, suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Amén. Gracias, hermano. Muchísimas gracias. Como podemos ver aquí en el versículo 2, en su primera parte, dice, suba mi oración delante de ti como el incienso. Suba mi oración delante de ti como el incienso. Nosotros podemos ver en la Biblia, hermanos, cómo el, el, la oración está realmente identificada con el incienso. Quisiera que fuéramos a Apocalipsis capítulo 5 y veamos el versículo 8. Apocalipsis 5:8. Si no encuentra el Apocalipsis, está a la mitad de la Biblia, está el Apocalipsis. 5:8. Sí, Dice así: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Gracias, hermana. Ahí mismo en el capítulo 8, oigan lo que dice el capítulo 8 de Apocalipsis, versículo 3. 8:3 dice, otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y le dio, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del rostro. Estaba delante del rostro del trono. El altar de oro que estaba delante del trono. Hermanos, es muy importante realmente que nosotros estemos conscientes, que nosotros conozcamos, hermano, la importancia, el valor, el privilegio, la gracia del Señor para que nosotros hablemos con Él, tengamos la puerta abierta para poder orar. ¿Por qué el incienso, hermanos? ¿Dónde está simbolizado el incienso realmente? Ahora quiero suplicarles que vayamos a Éxodo, capítulo 30. Éxodo, capítulo 30. Éxodo, capítulo 30. Éxodo, capítulo 30. Dice el capítulo 30 en sus primeros 10 versículos. Harás asimismo un altar para quemar el incienso. De madera de acacia lo harás. Su longitud será de 1 codo y su anchura de 1 codo. Será cuadrado y su altura de 2 codos. Y sus cuernos serán parte del mismo. Y lo cubrirás de oro puro. Su cubierta, sus paredes en derredor y sus cuernos. Y le harás en derredor una cornisa de oro. Le harás también 2 anillos de oro debajo de su cornisa, a sus 2 esquinas a ambos lados suyos, para meter las varas con que será llevado. Harás las varas de madera de acacia y las
cubrirás de oro y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él. Cada mañana cuando aliste las lámparas lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso. Rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. No ofreceréis sobre él incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. Y sobre sus cuernos hará a Aarón expiación una vez al año con la sangre del sacrificio por el pecado para expiación. Una vez en el año hará expiación sobre él por vuestras generaciones. Será muy santo a Jehová. Hermanos, esta noche, en la oración de inicio, en la oración que escuchamos, que participamos con el hermano Salvador, ¿dónde estuvimos nosotros? Realmente estamos, hermanos, aquí en el altar. El altar del incienso. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Quemando incienso para que suba hacia el Señor. Si tuviéramos nosotros la completa convicción, el completo conocimiento de lo que es la oración, no lo haríamos, hermanos, no lo deberíamos de hacer y no lo haríamos realmente si tenemos el conocimiento de lo que es la oración con esa sencillez, con esa religiosidad, con esa sencillez. Pero hermanos, estamos delante del altar. Estamos en el altar, por supuesto. Ya no lo tenemos enfrente, ya no lo miramos, ya no lo conocemos, pero miremos lo que simboliza aquí realmente el altar de la oración o el altar del incienso, en donde se eleva la oración que nosotros hacemos al Señor. ¿Cómo debe ser nuestra oración? Bien. Miremos los primeros versículos. Del 1 al 6 nos da una identificación completa de lo que es el Señor Jesús. Hermanos, ¿por qué se necesitaba altar? Se necesitaba para poner ahí el incienso, que al quemarlo, su olor ascendiera al cielo. ¿Y dónde estaba ubicado el altar, hermanos? Adentro del lugar santo, pero a un paso de llegar al lugar santísimo. Lo único que separaba al altar del incienso con el lugar santísimo era aquella cortina, aquel manto, aquello que durante la muerte del Señor Jesús se rompió y cayó. Eso está separando el lugar santísimo del incienso. El sumo sacerdote tenía que tener el sacrificio en ese altar, manchando los cuernos que tenía en sus esquinas, limpiando realmente del pecado a todo el pueblo. Pero cada año que él iba a entrar, primero tenía que pasar por el incienso y elevar realmente el humo, prepararse realmente para que al entrar al lugar santísimo, él tuviera la ocasión de salir, de regresar hacia su pueblo, hacia su familia, y no quedar allá en el lugar
en el lugar santísimo. Pero miremos lo que es el altar. Miremos las instrucciones que se da a Moisés para hacer este altar del incienso. Nosotros encontramos ahí en primer lugar que tenía que ser de madera de acacia. De madera de acacia. Es una madera tan sólida, tan fuerte, que no se va a deshacer sencillamente, que realmente no es destructivo o realmente no es fácil de destruir. Es algo sólido, es algo fuerte, es algo consistente, es algo que no se va a romper, sino que va a permanecer siempre con acacia. Pero también dice el versículo 3, y lo cubrirás de oro puro. Ya está la acacia ahí, ya está aquello que es sólido, incorruptible, inmovible, pero se le va a dar toda aquella riqueza de oro, toda aquella gloria realmente que merece únicamente el Señor Jesús. ¿Recuerdan ustedes aquellos reyes que lo visitaron? ¿Qué era lo que llevaban ellos? ¿Recuerdan qué le llevaron esos reyes cuando fueron a ver al niño que había nacido, guiados por la estrella? ¿Qué le llevaron? Incienso, oro y mirra. Le llevaron oro, le llevaron oro. La relación con Jesús es inquebrantable de parte de él. La relación con Jesús, hermanos, es totalmente, es eterna, como está simbolizado por el acacia, pero está cubierto de oro, porque él es el rey, porque él merece realmente el honor. Es Jesucristo el que estamos nosotros hablando aquí en ese momento. Dice, versículo 4, le harás también 2 anillos de oro de su cornisa a sus 2 esquinas a ambos lados suyos, para meter las varas con que será llevado. Hermanos, es eterno. ¿En qué sentido quiero decir que es eterno? Que no importa si ahorita estamos en nuestra casa, en esta conexión, pero no importa realmente si estuviéramos nosotros en el trabajo. No necesariamente se queda en la casa o solo está en la iglesia. ¿Qué dice el versículo 4? ¿Cómo termina el 4? Dice, para meter las varas con que será llevado. A donde iba el pueblo, ahí iba realmente el altar del incienso. Cuando se movía realmente el lugar santo, ahí iba, no se quedó en algún lugar, era permanente con el Señor, era permanente delante de Dios. La oración, hermanos, debe de ser permanente. Es inquebrantable como la acacia. Es maravilloso como el oro de mucho valor. Pero tiene realmente con qué se carga. Y donde nosotros vamos, ahí está el altar. Ahí debería de estar el altar. Debemos de estar conscientes cuando nosotros venimos a oración que estamos en el mero altar, en el puro altar del incienso, del incienso. Versículo 5. Harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro. Es lo que estamos hablando nosotros, es lo que hemos descrito realmente en cuanto a la acacia y en cuanto al cubrimiento de oro. Darle el honor, darle realmente la gloria, darle realmente todo el valor de lo que es Jesucristo, nuestro Salvador. Versículo 6. Y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. Mire cómo termina ese versículo, donde me encontraré contigo. Hermanos, hoy tenemos encuentro nosotros con el Señor.
Hoy estamos enfrente del altar. Pero este versículo 6 dice, lo pondrás delante del velo que está junto al arca. Hermanos, qué era lo que dividía, qué era lo que separaba realmente el altar del incienso del arca? ¿Sí? Diga. Hermana decía, ¿qué era lo que lo separaba del propiciatorio? Solamente el velo, hermanos, solamente el velo. Fíjense que aquí estaba el altar del incienso y de este lado estaba el arca. ¿Qué era lo que lo separaba? Solo mire ese velo que fue roto de Jesús. ¿Y por qué tan cerca? Porque en el lugar santísimo estaba la gloria de Dios y estaba la presencia de Dios. Y el olor del incienso pasaba realmente a la presencia de Dios. Él percibía, él recibía, él disfrutaba, él gozaba realmente el incienso, el olor del incienso que pasaba el velo y llegaba. Pero eso sí, nadie podía pasar el velo con su vista. Nadie podía ver qué había detrás de ese velo, que era de un grosor tremendo, tremendo. Pero solo el velo separaba el altar del incienso del propiciatorio o del arca, del lugar santísimo. No, el altar del incienso no estaba en el lugar santísimo solo por el velo. Pero por el tiempo vamos bastante rápido, pero miramos en el número 6 que dice, y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. Esta ocasión, hermanos, este culto de oración es para encontrarnos con Él. Pero gloria sea a Dios de que Él ahora mora en nosotros. Gloria sea a Dios que el altar del testimonio en lo material, me refiero a aquel que se hizo, ya no existe. Pero está en nuestro corazón. Pero tenemos nuestro altar aquí en el corazón. Y nuestras oraciones es el incienso que sube. Y es recibido por el Señor. ¿Por qué? Porque lo hicimos en el altar. Y no que el altar ya no existe, es el intercesor, es Jesús. Jesús es nuestro altar. Por eso todo en oración debe ser en el nombre de Jesús, desde el altar. Versículos 7 y 8. Versículos 7 y 8. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él. ¿Cómo debe ser el incienso? Aromático. Debe de ser del agrado realmente de Dios. Debe de ser hecho con las instrucciones que Dios da para que sea hecho ese incienso. ¿Dónde están las instrucciones? Versículos 34 al 35. Podemos leer 33 tal vez. Aquí mismo del capítulo 30, por favor, hermanos, capítulo 30, versículo 34. Versículo 34, 35. Dice la palabra de Dios. Dijo además Jehová a Moisés, toma especias aromáticas, estacte y uña aromática, y gálbano aromático, e incienso puro, de todo en igual peso, y harás de ello el incienso, un perfume, según el arte del perfumador, bien mezclado, puro,
y santo. ¿Cómo debe ser nuestra oración, hermanos? Aquí está, miren. ¿Cómo debe ser nuestra oración? Debe ser realmente aromático. Debe de ser aromático. De igual peso. De igual peso. No es aquello que un día vale mucho, otro día, pues, va a ir pasando la oración. No, no. Debe ser del mismo peso y debe ser aromático. Y dice, nuestra oración debe ser según el arte del perfumador. ¿Cómo debe ser nuestra oración, hermanos? Como la que nos enseñó el Señor Jesús. Adoración a Dios, presentación de nuestras necesidades, perdón de pecados, quise decir, perdón de pecados. Dijo, hermano, el perfume según el arte del perfumador debe ser bien mezclado, puro y santo. Ay, hermanos, debemos de tener en cuenta que la oración no son palabras simples. Oración no es cumplir un tiempo, no es cumplir un compromiso, no es que a mí me pidieron orar. No, orar, hermanos, es presentarse delante de Dios. Eso es orar, delante de Dios. Debe de ser realmente, como dice el versículo 7, incienso aromático. Cuando nosotros presentamos nuestra oración a Dios, el Señor debe de hacer, disculpen el gesto que voy a hacer, pero cuando la voz suya, hermano, hermana, cuando la voz de nosotros sea elevada, el Señor, el Dios Todopoderoso, debe de hacer agradado con nuestra oración, hermanos. Debe de ser del agrado de Él. ¿Cuándo debemos de orar? Versículo 7 siempre. Versículo 7. Y Aarón que quemará incienso aromático sobre él cada mañana cuando aliste las lámparas. 8. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso, rito perpetuo, delante de Jehová por vuestras generaciones. ¿Cuándo debemos de orar, hermano? Cuando tengamos tiempo, no, en la mañana, y en la noche. No debe ser, hermano, solo en el culto. Es que solo el domingo oro cuando llego a la iglesia. No, es que solo oro los viernes, que es día de oración. No, los sábados que hay que se promueve. Yo no creo que realmente haya participación los sábados. Francamente, soy incrédulo en ese sentido, que haya participación los sábados, que haya oración los sábados. Yo, así como soy de incrédulo, no lo creo. Pero mire lo que dice aquí. Cada mañana y al anochecer debe de ser nuestra oración. ¿En qué momento? ¿En qué tiempo? Pues aquí dice que cada mañana cuando aliste las lámparas y al anochecer quemará el incienso, rito perpetuo, pero perdón, el versículo 8, y al anochecer cuando encienda las lámparas. ¿Sabe usted una cosa? ¿Sabe usted que la lámpara es realmente el símbolo del Espíritu Santo? Para orar no tengo que venir con la carne y cumplir religiosamente, cumplir como una rito. Orar, pues, ay, tengo que orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Hermano, tenemos que ser dirigidos por el Espíritu Santo. Tiene que ser al encender la lámpara. Tiene que ser con la luz que nos da el Espíritu Santo. Y al anochecer, hermanos, versículo 8, debe de ser cuando se encienda la lámpara.
Nuestra oración debe ser en total comunión con el Espíritu del Señor, con el Espíritu Santo. Debe de ser guiado por el Espíritu Santo. Es cierto, hermanos, que la expresión de nosotros puede ser lo más sencilla verbalmente, pero el espíritu, el corazón, debe estar sometido, entregado, guiado por el Espíritu Santo. Dice versículo 9, ya voy terminando, hermanos, por el tiempo voy corriendo. Versículo 9, no ofreceréis sobre él incienso extraño. Mucho cuidado. No ofreceréis sobre él incienso extraño. Las oraciones, hermanos, deben de ser realmente si estamos conscientes de que estamos libres de pecado. Si no hemos pecado, lo primero que tenemos que hacer nosotros es pedir perdón. Pedir perdón. Claro, ¿a quién? Pues primeramente hablar con Padre nuestro que estás en los cielos. Pero estar conscientes, hermanos, de que no somos perfectos. Dice aquí, no ofreceréis sobre él incienso extraño. ¿Y cómo debe ser nuestra oración? Debe ser mucho más por lo espiritual. Pensando siempre, hermanos, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Suena así a lo material, pues. Suena que, y si no pedimos pan, no vamos a tener comida. Hermanos, es mucho más valioso que ese pan sea para nuestro espíritu. Sea para nuestro espíritu. Sí, el pan nuestro de cada día. Se refiere, es cierto, a la comida, al alimento, que no falta en nuestra casa. Está bien. Pero, ¿usted ha oído que en Guatemala se haya muerto alguien por falta de comida? Dios provee, hermano. Mire cuánto, no solo borrachitos, sino también descompuestos de su mente, andan en la calle y andan fuertes. Y andan, han comido, tienen comida. Tienen comida. Siempre tienen comida, por más colochos y muruchos que anden y chucos. Cuando digo chucos me refiero a su limpieza física. Ahí andan, mire, hasta con la ropa sucia y tienen un olor, pero más bien un tufo. Tienen un pésimo, pesado olor. Pero ellos tienen comida. Tienen comida. Versículo 9 estamos. No ofreceréis sobre él incienso extraño. ¿A qué se refiere esto, hermanos? Leímos en el 34 y 35 cómo debían hacer, cómo está constituido ese incienso. Y no es que a mí el que me gusta es el incienso que huele a, eso ya no es de Dios. Es que realmente, mire, la Biblia dice esto, pero fíjese que yo me siento más cómodo cuando oro así. No es al gusto personal. No es al gusto personal. Es como el Señor Jesús nos instruyó, como Él nos guió. No es al gusto personal. Es al gusto de Dios, al gusto del Señor. Mire, aquí podríamos ver, hermanos, fueran conmigo a Levítico capítulo 10. El libro de Levítico capítulo 10. Levítico capítulo 10. ¿Estamos yendo a Levítico, hermanos? Perdón. Miren Levítico capítulo 10. ¿Cómo está titulado ese capítulo, hermanos? El pecado de Nadab y Abiú. Capítulo 10. Dice, Nadab
Nadab y Abiú, hijos de Aarón, fíjese, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario, cada uno tomó su incensario y pusieron en ellos fuego sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego delante de Jehová y los quemó. Y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová diciendo, en lo que a mí se acercan, me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Y Aarón. ¿Y quiénes se habían muerto? Sus hijos. Hijos. Sus dos hijos se habían muerto. ¿Por qué? Por querer hacer Lo que ellos cosas. querían. Sí, lo que ellos querían hacer cosas. No era así, hermanos. No es así. Dice, volvamos otra vez al capítulo 30 de Éxodo 30, al texto que estamos leyendo, y volvamos al versículo 9. Éxodo 39 dice, no ofreceréis sobre él incienso extraño. Hermanos, nuestra oración es algo serio. Debe de ser incienso de agrado de nuestro Padre. Dice versículo 9, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. Tiene que ser algo purificado, hermanos. No podemos venir con pecado secreto. No podemos. ¿Recuerdan ustedes lo que le pasó a David? ¿Recuerdan ustedes lo que le sucedió a David cuando tomó a aquella mujer que tenía a su esposo? Y él mandó a matar al esposo para que no se diera cuenta que la señora ya estaba embarazada del propio rey de David. ¿Qué le pasó a David? Sabemos bien la historia, no vale, no consumamos tiempo en eso, pero ahí tenemos el caso de David. Miren, él hizo algo secreto, lo ocultó tanto, pero no delante de los ojos de Dios. Y eso tenemos que tener cuidado en nuestras vidas, hermanos. Dice que nuestro incienso, nuestra oración, no debe ser algo extraño, no debe ser ni holocausto, ni ofrenda, ni siquiera libación. Tiene que ser algo honesto, limpio, puro, de buen aroma, del agrado de Dios. Terminamos con el 10, versículo 10. Y sobre sus cuernos hará Aarón expiación una vez en el año con la sangre del sacrificio por el pecado para expiación. Una vez en el año hará expiación sobre él por vuestras generaciones. Será muy santo a Jehová. Hermanos, solo los de limpio corazón pueden llegar al trono de Dios. Solamente realmente aquellos que tienen fe, certeza, seguridad de que son convertidos al Señor, que Cristo mora en su corazón, pueden acercarse a Dios. Mire lo que tenía que hacerse para todo el pueblo. Mire lo que tenía que hacerse para las generaciones, todas las generaciones. Dice el versículo 10, que cada año el sacerdote debía de llevar la sangre del sacrificio una vez en el año y ponerlo sobre los 4 cuernos que estaban en el altar. Hoy, hermanos, hoy, gloria a Dios, gracias a Dios, hemos sido limpiados en la sangre de Jesús. Hoy realmente no hay que hacer cada año, o sea, al año exacto. No hay un día justo, sino que debe ser todos los días. Hemos sido salvados. Aquí debía ser una vez en el año, miren, y sobre sus cuernos
hará a Aarón expiación una vez en el año. Hoy no, ya no. Hoy ha sido hecho todo en la cruz. Y realmente, cuando el velo se rompió, nació en nuestro corazón aquel altar. Y debemos de ser, conforme la instrucción dada aquí, conscientes de que debe de ser en un aroma agradable a Dios, conforme la pureza de Él. Así debe ser realmente nuestra oración. No es una cosa pasajera y no debe ser únicamente en la iglesia y no debe ser solamente los viernes y no debe ser solamente, debe ser todos los días, en la mañana, en la noche. ¿Y por qué no decirlo todo el día? Vale la pena considerar eso, que debe ser todo el día. Hermanos, conociendo nosotros lo que es Dios, lo que Dios establece, apeguémonos realmente para ser del agrado de Él. Que Dios los bendiga, hermanos. Amén, hermano Enrique.